Quien desde que asumió ha tenido una compleja tarea al mando de esta cartera. Vamos a conversar sobre esto con el presidente y senador de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buen día, ¿cómo está? Gracias por el contacto. Gracias a usted también por estar con nosotros. Bueno, senador, ¿qué le parece lo que pasó ayer? Segunda vez que no se tienen los votos para ya designar a un fiscal nacional. Me parece lamentable, me parece que el Senado queda en una mala situación, me parece que no está a la altura el Senado de un discurso que se ha dicho permanentemente en los medios de comunicación de la importancia que tiene la persecución del delito en Chile, la crisis de seguridad pública que vive nuestro país y que tengamos a la principal institución dedicada a esto, que es la Fiscalía Nacional, 80 días sin una persona que la dirija, que además la tiene que dirigir por los próximos 8 años. Y ya van dos rechazos por parte del Senado porque hay un sistema de nombramiento que en mi opinión también está obsoleto, que es muy antiguo, pero está en la ley, digamos, orgánica Vigente. constitucional del Ministerio Público, que hay que formar acuerdos por 2/3 en el Senado, lo cual implica un acuerdo forzoso con negociaciones a veces muy poco transparentes. Recordemos el anterior acuerdo del año 2015 por el señor Abbott, donde fue muy cuestionado también con denuncias internas desde la propia Fiscalía de que hubo un pacto de impunidad con el mundo político por el financiamiento irregular por parte de empresas como Penta, Sokimich, Ujú. etcétera, donde terminaron en clases de ética o con multas irrisorias, digamos, de acuerdo a las ganancias de Sokimich y además sin ningún senador procesado. Entonces, ¿cuál es el problema? Que ahora era la primera vez que una mujer podía encabezar la Fiscalía Nacional, una mujer que lleva más de 20 años dentro de la institución, que además estaba dirigiendo la unidad anticorrupción, y mi hipótesis es que acá habían varios senadores y senadoras que tenían sangre en el ojo con Marta Herrera porque le tocó llevar adelante casos complejos donde están involucrados personajes políticos, casos de corrupción, con investigaciones, independiente de cómo terminaron aquellas investigaciones, pero en el fondo hubo una persecución por parte de la Fiscalía. Me refiero al caso Orpis, Isasi, Corpesca, por parte de la UDI. Me refiero al Claro. caso de los Panama Papers, Piñera, Dominga, sectores de Renovación Nacional. Me refiero al caso Cabal. Me refiero al caso de Javiera Blanco, Pero, etcétera. Entonces, senador, habían muchas, por decirlo así, una animadversión frente a esta candidata a fiscal nacional, Marta Herrera. usted dice, bueno, el Senado queda en una situación compleja, ¿cierto? Pero ¿esto recae en el Senado o recae también en el gobierno? Porque en la primera ronda, cuando se hablaba de José Morales como eventual fiscal nacional, el nombre de Marta Herrera ya en ese momento no convencía. Y se ha hablado también que el gobierno no ha tenido las conversaciones intensas que esperaban algunos parlamentarios para ir viendo si es que Marta Herrera generaba más consenso en esta pasada. A ver, en este sistema de nombramiento, que en mi opinión, insisto, está obsoleto, participan tres poderes del Estado. Primero, Sí, la Suprema elabora una quina, ¿no? Se supone que de todos los postulantes, que entiendo fueron 17 sí, personas que 17. postularon al cargo, la Suprema elabora una quina y vota. No, no da mucho argumento, ahí tenemos un problema también de falta, digamos, de transparencia Pero, pública en senador, mi términos de decir. pregunta, más allá del proceso, que esto ha generado muchas críticas, mi duda es, ¿cree que fue un error por parte del gobierno nombrar a Marta Herrera en esta segunda ronda, sabiendo que ya en la primera no generaba el consenso necesario y que ya había habido un fracaso por parte de no tener los apoyos para José Morales? No, y quería explicarlo, no creo que haya sido un error, y quería explicarlo en el sistema de cómo es el proceso de nombramiento, porque en el fondo la Suprema dice que Marta Herrera cumple los requisitos y de idoneidad para dirigir la Fiscalía Nacional. Por algo le da, creo que 9 Sí. votos. Luego el presidente elige uno de los nombres dentro de la quina y lo propone al Senado, y el Senado tiene que ratificarlo por 2/3. El caso anterior, que tenía muchos cuestionamientos también el señor Morales, y que tenía muchos votos de la Corte Suprema, lo mismo que el señor Valencia, y uno no se explica por qué unos tienen muchos votos, otros tienen menos votos. Hay algo ahí de secretismo en esa, no hay mucha fundamentación pública, digamos, por parte de la Suprema, pero bueno, es lo que tenemos. Y el presidente elige en base a sus convicciones. No es una decisión que elige solo, obviamente acá está el comité político, está la ministra de Justicia, la ministra Sexpress, la ministra de Interior, que están involucrados en estas conversaciones con las bancadas.
Y acá yo creo que había una oportunidad en dos sentidos. Uno, de tener la primera vez una mujer a cargo, una mujer muy competente profesionalmente y que conoce la institución. Y segundo, que todo el sector político, dado los cuestionamientos que hubo al fiscal anterior, los casos de impunidad, etcétera, que todo el sector político diga, mira, miremos para adelante los próximos 8 años y sacudámonos, dejemos atrás esta historia de secretismos o pactos de impunidad y por tanto una persona que ha estado enfrentando casos de corrupción que le pega a lado y lado, que da garantías de que ha enfrentado casos complejos de lado y lado, va a dar garantías de que va a cumplir un rol relevante para la persecución del delito en múltiples áreas, no solo en corrupción, sino que en múltiples áreas. Y esa señal no la quiso asumir el Senado y más bien jugó a un gallito con el gobierno, propiciándole una derrota, pero que yo creo que acá, más que la derrota al gobierno o a las ministras, es una derrota a la ciudadanía, es decir, un Senado que no está a la altura de lo que el país espera en términos de que las instituciones respondan a tiempo. Llevamos 80 días sin un fiscal nacional que es el que fija las políticas de persecución del delito. El fiscal nacional no está Pero, metido senador, en los casos uno a uno, sino que fija sí. las políticas de persecución del delito. Y ahí el Senado no estuvo a la altura. Pero ¿qué más falta? Porque de todas formas ya se le había advertido, insisto con esta pregunta, ya se le había advertido al gobierno que el nombre de Marta Herrera no generaba el consenso. Entonces, ¿en qué recae la responsabilidad de esto? ¿Recae en el Ejecutivo que nombra a Marta Herrera sabiendo que no están los apoyos? ¿Recae en la ministra de Justicia y en la ministra de las Express, que también sabemos que hay parlamentarios de oposición que piden incluso su renuncia, porque hay algunos que dicen que no se generaron estas conversaciones que fueron bastante débiles en la primera ronda con José Morales y no se intensificaron en esta segunda pasada? ¿Es solamente del Senado? O sea, ¿qué pasa ahí? Porque nuevamente vamos a ir a un tercer proceso y no podemos ver nuevamente que no se nombra un fiscal nacional. ¿Qué está fallando en esta estructura, en este proceso? Yo creo que está fallando en este caso el Senado, que en vez de jugar al gallito o a decir, mire, este nombre no me gusta o quiero este otro, porque hay algunos que están como obsesionados con un nombre, no sé, el señor Valencia, parece que hay un sector de senadores que dicen que él tiene que ser, porque no sé por qué, digamos. Entonces, no hay claridad, no hay transparencia en los argumentos por los cuales se deja caer a uno y se quiere a otro. ¿Y el rol de las ministras? Entonces, es que el rol de la ministra es conversar con todas las bancadas. Me consta que han estado conversando con todas las bancadas, pero acá no podemos entrar tampoco en una especie de andar besándole el anillo a los senadores que por presión, porque gritan más fuerte, porque hacen amenazas y dicen, si no me nombras a este que yo quiero, voy a votar en contra de todos los que me pongas por delante, o la derecha que dice, mira, sí, yo por Morales voto a favor, pero por Herrera voto en contra. ¿Por qué argumentos? Ayer, ¿qué argumentos dieron? No sé si usted revisó la sala, pero fueron argumentos muy Sí. débiles. Entonces, algo hay detrás, y ahí yo le pido también al periodismo de investigación que haga su pega de decir, a ver, ¿qué es lo que se está negociando por abajo? Porque una cosa es lo que se dice arriba, en los medios o en la sala, que son argumentos muy débiles, la verdad, de decir por qué por Morales votaron a favor y por qué por Herrera votan en contra. ¿Qué tenía Morales que les daba confianza y que Herrera no les da confianza? ¿Qué hay detrás de eso? Y más encima siendo una mujer que la trataron muy mal en la Comisión de Constitución, o sea, con un machismo Sí. brutal. Entonces, esta lógica de andar besándole el anillo a los senadores, ¿no? Para darles el beneplácito, darles el gusto con los que algunos quieren, por cercanía, por amistad, por vínculos, por no sé qué cosas que están negociando ahí, me parece que es muy mal. El Senado queda muy mal parado De frente todas a la formas, ciudadanía. El gobierno sí. tiene que volver a presentar otro nombre, la Suprema tiene que volver a rellenar el cupo que falta y el gobierno tiene que elegir otro nombre que le dé que tenga convicción el presidente de la República y el gobierno respecto de la mejor persona para liderar la fiscalía dentro de los nombres que le propone la Suprema. En una de esas a nosotros nos gusta mucho más algún nombre que no estaba en la quina, pero bueno, la Suprema decide estos 5 nombres que son idóneos para dirigir la Fiscalía Nacional. Y la Comisión de Constitución ayer votó 4 senadores, 2 oficialistas y 2 de oposición, de derecha, votaron en contra de que no cumplía, por decirlo así, los requisitos básicos para dirigir la Fiscalía. Entonces están contradiciendo un criterio de la Corte Suprema. Me parece que el Senado está quedando muy mal, insisto, en el punto. ¿Cómo ve que desde el oficialismo Alfonso de Urresti se abstuvo, Pedro Araya rechazó? Habrá que preguntarle a ellos sus razones, digamos. La vez pasada también
y yo fui crítico. Hubo 2 senadores de Aprobodignidad, del Frente Regionalista Verde Social, que votaron en contra, se abstuvieron, y también 2 senadores del Partido Socialista, y se perdió por 2 votos. Ahora la derecha votó en bloque prácticamente, salvo excepciones en contra. Por tanto, los votos de Durresti y Araya no eran significativos, pero igual fueron una señal de que fueron votos en contra en la Comisión de Constitución y luego en la sala. Pero habrá que preguntarle a ellos sus razones, digamos. Ahora, una de las preguntas es, el nuevo proceso sabemos que sigue igual, ¿cierto? O sea, la Corte Suprema tiene que nombrar nuevamente, elegir a uno de los candidatos que quedaron fuera de la quina para integrar la quina, nuevamente el Ejecutivo tiene que designar a uno de ellos y luego tiene que nuevamente obtener los votos de los senadores, 33 al menos, ¿cierto? Dependiendo de la asistencia. Uno dice, bueno, vamos a seguir con este proceso, ¿no será más fácil quizás que la Corte Suprema nuevamente haga una quina completamente nueva? ¿O hay alguna persona de esta quina que a usted le gusta? Porque sabemos que también Ángel Valencia ha generado también varias diferencias con los parlamentarios por su rol que tuvo en algunos casos de violencia sexual. Sí, a ver, parte del debate ha sido si es que la Suprema tiene que elaborar una nueva quina. La Suprema interpretó que no, que tenía que más bien completar el cupo de los que se van cayendo. Por tanto, esa ha sido y la Suprema acá tiene el máximo tribunal tiene sí. ¿Pero la usted qué cree, atribución cómo para debería hacerlo. ser desde su punto de vista? No, yo creo, mi ideal es que acá se cambie el sistema de nombramiento. Yo creo que y es parte de los debates de una nueva constitución. Ahí se define, en el marco orgánico constitucional del Ministerio Público, se define cómo se nombra el fiscal nacional. Entonces, Claro. me parece bien que la Corte Suprema elabore una quina. Creo que tiene que fundamentar más el por qué le da más votos a uno y a otros no. Eso creo que es parte del debate público. Luego, no tiene por qué ser el Senado el que tenga esta atribución, puede ser perfectamente un quórum más, no tiene por qué ser 2/3 también, porque eso implica acuerdos forzados, insisto, con negociaciones poco transparentes, de qué es lo que se negocia por abajo. Puede ser un quórum más bajo, puede ser el Congreso pleno, involucrar diputados y senadores, etcétera. Yo creo que hay que darle, y que los distintos postulantes al cargo también presenten ante la opinión pública sus planes para 8 años. También, ojo, el cargo también no tiene por qué durar 8 años. Hay algunas propuestas que vienen de la derecha, que yo estoy a favor de acortar el periodo o incluso evaluar a la mitad del periodo si es que corresponde renovar o no. O sea, hay distintas modalidades, porque el Ministerio Público es la institución más relevante para la persecución del delito, de los distintos tipos de delitos: violencia contra las mujeres, delincuencia de cuello y corbata, delincuencia ambiental, narcotráfico, crimen organizado. Eso le preocupa muchísimo a la ciudadanía. Por tanto, tenemos que tener una institución muy bien, muy modernizada, a la altura de los desafíos. Y yo creo que también ha habido confiltraciones de asociaciones, de distintas asociaciones internas del Ministerio Público, zancadillas, filtraciones de WhatsApp, cosas muy ordinarias a mi modo de ver, que hacen desde afuera. Yo no estoy metido adentro, digamos, en la dinámica, pero lo que a uno le llega es que es una institución muy compleja de gobernar, que maneja muchos recursos, que tiene muchas causas, está sometida a gran presión, y que implica también una gestión y modernización interna, porque parece que hay problemas adentro, digamos, ¿no? Senador. Entonces, tenemos un desafío importante ahí, como Estado de Chile. Bueno, Ángel Valencia, Carlos Palma, Nayaret Mancilla y Juan Agustín Meléndez son parte de esta quina. Falta uno más que nuevamente tiene que definir la Corte Suprema. De estos 4 candidatos para ser fiscal nacional, ¿hay alguno que dice, bueno, no voy a votar por él? Porque, por ejemplo, con el tema de Ángel Valencia, que le repito ese nombre, hay parlamentarios que ya de frentón han dicho que no van a votar por él por su actuar en otros casos previos en relación a la violencia sexual que él ha estado involucrado. ¿Usted votaría eventualmente, le daría el apoyo a Ángel Valencia, por ejemplo? A ver, 2 cosas. Uno, Ángel Valencia, efectivamente hay varios parlamentarios del oficialismo que han dicho parlamentarios y parlamentarias que han dicho que no votarían por él. Entonces eso ya sería un problema para el gobierno, de no tener el respaldo de su propio sector oficialista, o mayoritario al menos. ¿Y usted? Entonces creo que es un nombre que no genera mucho consenso, y en eso creo que es un nombre que va perdiendo fuerza. Por más que haya otros senadores que están, pareciera ser muy obsesionados con que el único candidato viable es Valencia, digamos, siendo que
no sé cuál es el mérito que tendría tan relevante, ¿no? A mí no me gusta anunciar antes mis preferencias, digamos, prefiero esta conversación hacia adentro del oficialismo y con el gobierno. Yo sí creo que era una buena señal que sea una mujer. Vamos a ver a qué nombre pone la Suprema ahora para completar la quina. En una de esas nos sorprende y hay algún buen nombre que valga la pena mirar. Y todos los abogados que están en estas causas tienen algún tipo de casos contradictorios, complejos para uno y otro lado. El tema es, más allá de las causas, que hay que mirar la trayectoria, es mirar cuál es el plan que tiene para dirigir la Fiscalía Nacional los próximos 8 años, entendiendo que es una institución muy relevante en la persecución del delito. Y el plan que presentó ayer Marta Herrera lo convenció, o sea, bueno, usted votó a favor, ¿cierto? Pero ¿qué le pareció en general la presentación de Marta Herrera? Me pareció sólida, yo la vi la transmisión, digamos, no estuve en la sala, había mucha gente en la sala, además que yo no voto ahí en la Comisión de Constitución, pero me pareció sólida, además estuvo en una especie de, ¿cómo decirlo?, estaba en la plaza pública, digamos, sometía a críticas a veces muy agresivas, machistas, medias violentas con una mujer, medias faltas de respeto también en algunos casos por parte de algunos colegas. Pero ella se mantuvo bien durante 6 horas, hizo una presentación muy importante en materia de víctimas, en materia de crimen organizado, en materia de modernización de la fiscalía, eh, además de la experiencia que ya tiene, insisto, en la unidad anticorrupción, que para mí es muy importante, cómo ha enfrentado casos que le pega a lado y lado, por tanto da garantías de imparcialidad en eso. Eh, y me parecía sólida y además me parece una profesional excelente, digamos, ¿no? Con un currículum de muy alta trayectoria. Por eso me llama mucho la atención que 4 senadores, 2 oficialistas y 2 de derecha, hayan votado en contra en la Comisión de Constitución de que no cumple los requisitos para... porque la Comisión de Constitución no es vinculante el voto, el vinculante es la sala y el Senado es una cámara política, no es un jurado. Por tanto, la Comisión de Constitución lo que tiene que analizar son los antecedentes de la postulante, su plan, y votaron 4 senadores que no cumplen los requisitos para dirigir la Fiscalía, es decir, va en contra de los criterios de la Corte Suprema. Eso me parece muy complejo, por eso digo que acá el Senado está quedando muy mal. Yo creo que está en una lógica de pelea chica, de gallitos, con el gobierno, de querer imponer su candidato, de que les besen el anillo, de qué candidato de la Fiscalía tiene más redes, ¿no? ¿Para qué quieren redes con los políticos? Y acá, por favor, aprendamos del proceso anterior, donde los políticos quedaron muy mal parados con el nombramiento del señor Abbott por los pactos de impunidad. Bueno, la UDI, entonces, es como aprendamos de aquello, digamos. Los senadores de la UDI ya dijeron antes incluso de que Marta Herrera llegara al Congreso que iban a rechazar. ¿Qué le parece que hay algunos parlamentarios que incluso antes de escuchar lo que tiene que decir uno de los candidatos ya se vote en contra finalmente, que no se dé ese espacio, al menos ese margen de quizás, bueno, escuchar y tomar una decisión en base a eso? Lamentable, por eso digo, yo lo dije en la sala, no lo digo ni en off, ni por la prensa, ni escondida, lo dije en la sala, delante de todos los senadores. Mi hipótesis es que acá la UDI le tenía sangre en el ojo a Marta Herrera porque persiguió el caso de corrupción de la ley de pesca, Corpesca, del Grupo Angelini, donde cayó preso un senador UDI, el señor Orpiz, y una diputada, Isasi, de la UDI. Y por parte de Renovación Nacional, también, y esas cosas, comentarios de pasillo que decía la propia gente de Renovación Nacional, que por ningún motivo iban a votar por ella, porque persiguió, digamos, el caso de los Panama Papers, Dominga, Piñera, la familia Piñera, etcétera. Y otros también criticaban porque ella persiguió el caso Cabal o Javiera Blanco, etc. Entonces, bueno, esos eran los debates que habían subterráneos, digamos, ¿no? Lo que no se dice públicamente o en la sala. Yo lo dije en la sala. Sí. Esa es mi intervención en la sala del Senado como parte de mi argumento y de mi hipótesis. Bueno, vamos a esperar para ver finalmente quién va a integrar nuevamente esta quina. Esperemos que la tercera sala vencida, ¿no? En otros temas, el acuerdo constituyente, bueno, sabemos que hay un acuerdo finalmente luego de tantos meses de negociación, donde usted también fue parte. Me gustaría ver cómo lo está viendo ahora, porque está en contra del reloj para elegir los expertos. Hay cierto malestar en el Partido Comunista por este pacto. De hecho, la diputada Carol Cariola decía, no estoy feliz con el acuerdo, no me da para salir a celebrar
¿cómo analiza el momento actual que está viviendo este acuerdo constituyente de cara a un año que se viene sumamente intenso y con posibles grandes transformaciones para el país? Sí, a ver, primero decir que, y en esto estoy de acuerdo con lo que ha dicho el presidente de la República, lo dijo antes de firmar el acuerdo y lo ha vuelto a repetir, en que es mejor tener un acuerdo imperfecto que habilite un proceso constituyente a quedarse en nada, en la incertidumbre misma, frente a un escenario donde perdimos por 62% en el proceso anterior, o sea, ganó la opción rechazo. Y por otro lado, estaba en una correlación de fuerzas también desfavorable porque teníamos el poder de veto de la derecha. O sea, si la derecha se paraba de la mesa y decía acá no hay acuerdo, no hay acuerdo porque necesitamos 4/7 Sí. para habilitar el proceso constituyente. Por tanto, tuvimos que ceder en muchas cosas, ganamos otras que para nosotros eran importantes, a pesar de que no le convengan electoralmente si uno saca la calculadora al oficialismo, el ir a elecciones en abril, con un esquema como el Senado, 50 integrantes, pero privilegiamos el principio democrático de soberanía popular de que el órgano que tiene la última palabra en la redacción del texto y que tiene derecho a voz y voto durante todo el proceso es el órgano elegido 100% por la ciudadanía, que además va a ser paritario y va a tener representantes de pueblos indígenas. Eso para nosotros era muy relevante. Tuvimos que ceder en que los expertos sean designados por el Congreso. Nosotros no teníamos problema con que los expertos entraran al proceso, incluso votaran, pero ojalá sean elegidos por la ciudadanía. Eso la derecha nunca lo aceptó y tuvimos que ceder que sean designados por el Parlamento. Tuvimos que ceder en muchas cosas, pero al final llegamos a un acuerdo que por lo mismo, comillas, es imperfecto, porque ninguna de las partes queda 100% conforme. Nosotros en eso hemos sido bien sobrios, decir, mira, acá no queremos una foto todos tomados de la mano, 15 de noviembre 2.0, más bien seamos sobrios. Este proceso no está garantizado en su éxito, no está garantizado en su éxito. Tenemos que ganarnos la confianza de la ciudadanía, eh, tenemos que vincular el texto constituyente con las demandas ciudadanas más sentidas, derechos sociales, cambios con estabilidad, etcétera, un pacto de convivencia democrática para las próximas décadas y donde ninguna fuerza política sea declarada a priori inconstitucional, que las ideas de izquierda nuestras no sean declaradas a priori inconstitucionales y eso lo garantizan las bases también, a diferencia de lo que fue la constitución impuesta en dictadura. Entonces, me parece que lo que dice Carol, lo que dicen otros parlamentarios, está bien, es parte de lo que hemos conversado y se está elaborando el proyecto de reforma constitucional. Yo creo que va a ingresar mañana y espero que tenga discusión inmediata, una tramitación expedita y que todos los partidos, que fueron la mayoría de los partidos, salvo los republicanos y el Partido de la Gente, los que firmamos el acuerdo, respetemos el espíritu del acuerdo, por más que haya libertad de los parlamentarios de hacer puntos políticos, introducir indicaciones, pero que hay que lograr los 4/7 en el Congreso. ¿Usted está a favor de que eventualmente este proyecto se ingrese en indicaciones? Es que, a ver, tú no puedes, es un proyecto de reforma constitucional que además no va a ser mensaje del Ejecutivo, sino que lo van a firmar distintos parlamentarios, ojalá transversales de los que firmamos el acuerdo, y, tú no puedes, y tiene que tramitarse como cualquier reforma constitucional en las comisiones de constitución respectivas, y tú no puedes prohibir, porque eso ya sería una cosa Sí, claro que antidemocrática, sí. que los parlamentarios puedan hacer puntos, presentar indicaciones. El tema es que, y se tienen que tramitar todas, ojo, y si tiene discusión inmediata, tienes que hacer sesiones largas hasta terminar, hasta total despacho. Y eso se ha hecho otras veces, no hay problema en aquello. Eso es parte del debate democrático, yo no creo que se pueda censurar. El tema es que ojalá los parlamentarios, las bancadas de los partidos que firmamos el acuerdo tengan la postura constructiva de hacer un aporte en aquellos aspectos que no quedaron del todo cerrados en el acuerdo y hay que ver si es que el proyecto que se está redactando las recoge, ¿no? Por ejemplo, elementos de participación ciudadana, ahí se tiene que involucrar el Ejecutivo porque eso implica gasto público, mecanismos de paridad que sean efectivos, mecanismos de participación de pueblos originarios que también sean efectivos, el financiamiento de expertos. Yo estoy a favor de que se financie a los expertos por un criterio de equidad y Y de de que no transparencia. sea solo claro, la experiencia, pero que no sea solo quienes tienen plata los que puedan participar en el proceso, sino que gente que le va a dedicar tiempo, energía, y eso hay que remunerarlo con un criterio de equidad y de transparencia, etcétera. Hay muchos elementos que hay que discutir en el proyecto de reforma constitucional.
Y lo más importante es que se logren el quórum, que son 4/7, para habilitar un nuevo proceso constituyente, que, insisto, no está exento de críticas, no está garantizado el éxito, tenemos que recorrer todo un camino para que al final, en el plebiscito de salida, ojalá tenga un respaldo mayoritario de la ciudadanía con voto obligatorio. Así es. Juan Ignacio Latorre, entonces presidente y senador de Revolución Democrática, muchísimas gracias por su tiempo. Hablamos de hartas cosas, fiscal nacional y también este acuerdo constituyente que estamos siguiendo día a día. Muchísimas gracias, que esté muy bien. Gracias a ustedes, que tengan buen día. Chao, chao. Buenos días. Ya son las 11.